Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Con la enseñanza que traemos, y es muy importante conocer el significado y conocer lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Y vamos a hablar hoy, o estamos hablando de otro de los conceptos o definiciones que tiene el nombre de Sem, que es el primer hijo de Cam, porque en Génesis 5:32 o 33 habla que los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Y pensaba que si la Biblia pone a Jafet como primero, es porque él es el primero. Pero aunque existan, digamos, la controversia, que no se sabe si es simplemente, Noé lo que hizo fue que certificó o acentuó que la primogenitura era la de Sem, que él era el primogénito porque el padre era el que disponía quién iba a ser el primogénito, a quién le correspondía esa tarea de ser la cabeza o ser el director o la guía de lo que significaba ser el primogénito. Hablar de Sem es hablar de unos conceptos que todos los reúne Jesús. Todos los conceptos de los que tiene Sem, todos los reúne Jesús. Y él mismo lo dijo. De la boca del Señor salió ese concepto. Fíjense que el primer significado de Sem es fama. Y la Biblia me habla en Mateo que la fama del Señor se dispersaba por todas las naciones. Que la fama del Señor era tanto que la gente venía de otras naciones, que venía de otros lugares a oír la palabra, la enseñanza y a oír el mensaje que daba el Señor como instrucción. También otro significado es el nombre. Y el Señor fue muy claro cuando dice: en mi nombre echarán fuera demonios. También habla de que el significado de Sem es autoridad. Y él dice que la autoridad que él tiene es porque se la ha dado el Padre. El otro concepto es el cambio, y él mismo dice: yo no cambio, yo soy el mismo ayer, mañana y siempre seré el mismo, yo no cambio. Y el otro es la revelación divina, que fue la que vimos hoy hace 8 días, que tiene que ver con el fundamento que se tiene que colocar para poder edificar la casa, el templo o el edificio para el Señor. Y el otro, que es el que estamos hablando, que me parece interesante también, es fuego purificador. Pero hablar de fuego purificador, cuando estudiaba y analizaba esta parte, tiene que ver más exactamente con el plan final de los tiempos del Señor. Tiene que ver con la destrucción de la tierra, con el fuego que cae del cielo, con el fuego
como dice el Señor en Sodoma y en Gomorra, que del cielo cayó azufre y fuego y terminó destruyendo la ciudad debido al pecado, debido al mal comportamiento de las personas. Igualmente va a suceder en los tiempos finales y ya estamos dando como los últimos toques según lo que nos enseña la Biblia, según lo que nos enseña la palabra. Hablar de fuego purificador es hablar de fuego, es hablar de luz. Hablar de fuego es hablar de calor. Pero más exactamente, eso lo da el español, pero en el hebreo me llama mucho la atención de lo que significa la palabra fuego. Dice quemar, arder, encender y Espíritu Santo. Las funciones que nos da a nosotros el fuego son purificar, santificar, limpiar, refinar y quemar. Estas son las funciones que nos enseña la palabra con respecto al fuego. También habíamos hablado que para que haya fuego en la parte natural se necesitan unos elementos y uno de ellos habla de la combustión o de la materia, que es la que va a hacer que se dé el fuego, y es lo que tiene que ver con la leña. También dice que el otro elemento es el oxígeno, que se relaciona con el aire, y el otro es el calor, que el calor se produce cuando hay una descomposición de materiales que producen energía, por ejemplo, como los rayos del sol. También cuando hay un aumento de temperatura en la tierra. Por eso uno dice, uy, qué calor está haciendo hoy, ¿cierto? Porque ha aumentado la temperatura. Y también el fuego o los elementos del fuego en la parte natural, tenemos la fe como combustión o como material para que se presente el fuego. El aire, viento o el soplo es el Espíritu Santo. Y el calor aquí tiene que ver con el poder, tiene que ver con la presencia y tiene que ver con la manifestación de Dios sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace referencia a nosotros, lo que la Escritura me enseña que tiene que ver. Dice, cuando se unen estos tres elementos, sea en la parte natural o sea en la parte espiritual, se produce una combustión, se produce una serie de situaciones, ya sea en la tierra o en nosotros. Por eso dice que estos tres elementos forman o dan un gran impacto dentro del ser humano. Es decir, cuando se toma la fe, se toma el Espíritu Santo y nos acobijamos al amor del Señor, entonces ahí se produce en nosotros un cambio, se produce en nosotros un fuego, se abre o se enciende una llama. ¿Para qué? Para que esa llama sea la que nos ilumine, sea la que esté diciendo, ahí está la presencia del Señor. Ahora, la presencia de este fuego purificador en el creyente es el recurso que Dios va a utilizar para mantenernos limpios de toda impureza. La presencia o el fuego del Señor o la presencia del Espíritu Santo que arde en nosotros es lo que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Para limpiarnos a nosotros, para podernos purificar, para podernos santificar, para podernos refinar, para poder quemar todo lo que hay dentro de nosotros que no se ajusta o no está de acuerdo al pensamiento del Señor. Fíjense que la Escritura me habla de un concepto muy interesante y muy importante, que es el fuego abrasador. Y cuando me puse a mirar dónde decía eso en la Escritura, porque cuando estaba preparando el tema, a mí el Señor me trajo esa frase,
el fuego abrasador. Y yo decía, yo sé que lo dice la Escritura, yo sé que lo dice la palabra. Y me puse a buscarlo y me puse a indagar y encontré algo muy importante, que qué es lo que quiere decir el fuego abrasador. Vamos a Isaías, capítulo 64, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Así lo define o así lo habla la Reina Valera. Fíjense que este concepto, esta palabra, esta frase de fuego abrasador, el Señor lo da en Isaías, lo habla en Isaías, y está hablando de que este fuego abrasador, fíjense que cómo está escrito la palabra abrasador, porque es importante que tengamos en cuenta cómo se escribe esta palabra, porque no es lo mismo escribirlo con Z que escribirlo con S. Por eso en el hebreo también se sucede igual. Debemos de saber cómo es que se escribe para poder darle el significado correcto, para poderle dar la interpretación adecuada y no hablar o no enseñar cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y menos con el pensamiento del Señor. La Biblia interlineal me la da a mí, pero de una manera me la hace entender un poquito más, porque uno dice, bueno, pero aquí cómo es, porque si usted lo lee es como un trabalenguas ahí lo que habla la Reina Valera, porque yo lo leía y yo decía, Dios, ¿y esto aquí cómo es? No lo entiendo. Pero cuando yo fui a la interlineal, que es la hebrea, encontré algo muy bonito y dice así, dice, como encender fuegos, dice, ¿cómo encender fuegos? La leña. Aguas hace hervir el fuego. A tus enemigos de tu presencia, hacer conocer tu nombre. A tus enemigos de tu presencia, naciones temblarían. Así lo habla la Reina, lo habla la interlineal, que es muy poquito diferente a la otra, ¿cierto? Fíjense que aquí el Señor está diciendo, para poder encender un fuego, ¿qué se necesita? La leña. Si no hay leña, ¿cómo encendemos el fuego? Si no hay estos elementos que son de combustión, no podemos encender el fuego. Pero también dice, aguas hace hervir. ¿Pero qué es lo que hace hervir el agua? El fuego, ¿ya? Y también dice, y ese hervir de agua, y ese quemar de la leña, ¿para qué es? Para dar a conocer el nombre del Señor. Para que se haga notoria el nombre del Señor. Y también dice que ese nombre debe ser para que el enemigo o los enemigos del Señor reconozcan y tengan temor ante la presencia del Señor. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Es lo que me está hablando el Señor. Vuelvo y le repito. Para encender un fuego necesitamos la leña. Para hervir el agua se necesita el fuego. Para que el nombre del Señor sea reconocido es necesario hacerlo conocer, es darlo a conocer. ¿Y cómo nosotros estamos dando a conocer el nombre del Señor si no es a través de la enseñanza, si no es a través de ir a evangelizar? De esa manera es como nosotros estamos dando a conocer el nombre del Señor. ¿A quiénes? A aquellos que son enemigos del Señor. ¿Qué quiere decir enemigo? Cuando analizaba esto, este enemigo quiere decir uno que se opone a las cosas de Dios. Uno que es adversario de las cosas del Señor.
Uno que cuando va saliendo, ¿usted para dónde va? Y de pronto la persona dice y busca cualquier argumento para no dejar o para poner un tropiezo. Eso no ponga eso, más bien ponga ahí otra canción. Porque esos son enemigos del nombre del Señor. Porque el nombre es el que tiene autoridad, el nombre es el que tiene poder, el nombre es el que hace, el nombre es en el cual tiemblan las naciones de la tierra. ¿Por qué se enojan tanto las personas del Oriente cuando se habla del Mesías? Es como si nos hubieran insultado con el peor de las palabras. Cuando se habla del Mesías, cuando se habla del Señor, se enojan y no quieren saber por qué. Porque ellos, que no quieren saber nada del Señor, que no quieren reconocer a nuestro Mesías como el Redentor, como el que vino de parte de Dios, son opositores. Por eso persiguen al judío, por eso persiguen al creyente, por eso persiguen a aquel que le sirve al Señor y a aquel que camina con el Señor. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Y está diciendo es a tus enemigos. ¿Por qué o no nos gusta tanto la presencia del Señor? No queremos sentir la presencia del Señor cuando cantamos, cuando oramos, cuando buscamos del Señor. Y dice la palabra del Señor, y dice, y todas las naciones temblarán ante el nombre del Señor. Por eso el Señor dice que cuando venga ya el tiempo, cuando Él descienda, las naciones temblarán ante el nombre del Señor. Y van a reconocer que Él era el Mesías, y van a reconocer que era el Hijo de Dios, y van a reconocer que habían perdido la oportunidad primera de estar en la condición y en la posición que Dios les había dado desde el principio, que sea el pueblo que enseñaba acerca del nombre del Señor. Y por eso aquí la Escritura me está hablando. Por eso el Señor está hablando que el fuego purificador, que significa el nombre de Sem, tiene un significado importante. ¿Por qué? Mire, hermano, cuando nosotros decimos, o cuando usted le dice al Señor, purifícame, usted ni siquiera sabe qué es lo que le está diciendo al Señor. Porque la palabra purificar indica pruebas. La palabra purificar implica fuego. La palabra purificar implica un montón de situaciones que Dios la va a llevar porque usted le dijo purifica. Y usted va a decir, ahora no le digo nada, entonces usted tampoco puede entrar al reino porque los impíos y los malos y los que tienen muchas situaciones sin arreglar con el Señor no pueden entrar. Pero cada uno de nosotros, Dios sabe y Él depende de qué tan grave es la situación mía, de qué tanta enemistad yo tengo para con Dios. Por eso así será la prueba. No crea, el Señor dice en su palabra que las cosas no serán más allá de lo que yo lo puedo soportar. Más allá de lo que yo estoy dada a hacer. La prueba vendrá dependiendo de mi grado de fe, dependiendo de mi estatura con el Señor y de la entrega que yo tengo con Él. Y por eso aquí el Señor está diciendo, en Isaías, hablar como fuego indica que el Señor va a llevarnos a nosotros a través de una prueba. ¿Para qué? Para que arda lo que hay en nosotros que no le sirve a la presencia de Dios. El Señor va a llevar, el Señor va a hacer, el Señor nos va a hacer vivir situaciones que producen ardor en nuestro corazón. ¿Cuánto hemos dicho? Es que me duele, me arde mi corazón de lo que me dijo, de lo que me hizo. Me duele el corazón. Y también la palabra fuego, por eso le decía que en el hebreo significa quemar, encender y arder. Y aquí el Señor le está diciendo que como fuego, es decir, como parecido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quemado?
fritando un patacón o de pronto cogiendo una olla demasiado caliente que nos creemos que tenemos quién sabe qué y lo cogemos y terminamos botando todo por el mismo calor que tiene la olla. Y dice que también la palabra fuego de la que me está hablando Isaías me está diciendo que es un incendio. Dios tiene que crear en nosotros, tiene que llevarnos a nosotros a situaciones difíciles. ¿Para qué? Para poder sacarnos, para que usted termine gritando, levantando sus ojos al cielo y haciendo un montón de cosas. ¿Para qué? Para que el Señor la purifique, porque si no estamos purificados, si no hay santidad, no podemos ver al Señor. Como la canción que colocó Chío. Purifícanos, Señor, santifícanos. Y necesitamos hacerlo, hermano, porque si no, entonces, ¿cómo podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos sentir que realmente el fuego del Señor, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros? Si realmente nosotros no lo estamos haciendo. Ahora, fíjese que yo pensé, porque no me había dado cuenta que la palabra abrasador estaba con S. Y yo por deducción y pensando aquí en mis conceptos, yo dije abrazador, hay uno que abraza, uno que rodea con los brazos. Pero yo después, cuando yo miré, yo dije, no, pero es que porque está escrito con S. Si es que el abrazarnos es con Z porque de los brazos. Pero miren lo que significa la palabra abrazador. Por eso cuando uno le dice, Señor, purifíqueme, Señor, purifíqueme, el Señor dice, sí, claro, con el fuego abrasador, venga a ver. Y uno dice, ay, el Señor me va a abrazar y el calor. Vamos a mirar qué es lo que le está diciendo usted al Señor y qué es lo que me enseña la Escritura cuando el Señor dice, el fuego abrasador para mi pueblo, para aquel que va a entrar en el reino. La palabra abrasador significa quemar, significa consumir, significa estropear, significa carbonizar, calcinar, secar, marchitar, calentar en exceso una cosa mediante el fuego o un calor intenso. ¿Tenés, sí o no? Y yo pensando, dije, ay, qué rico que el Señor me dé un abrazo. Un fuego abrasador y ahí el calor del Señor. No, mira lo que está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que realmente me dice la Escritura o qué es lo que está diciendo el profeta Isaías cuando está hablando del fuego abrasador? Lo que el Señor está haciendo es que a través de las situaciones, a través del arrepentimiento, a través, como decía la canción, vuelve pueblo mío a mi casa, vuelve pueblo mío a mi casa. Ese volver, ese estar nuevamente en la casa del Señor, es cuando el Señor va a usar su abrazo, su fuego abrasador para poder quemar, para poder calcinar, para poder cortar definitivamente mi contacto con el mundo, mi contacto con la idolatría, mi contacto con lo que no es de Dios y que me está impidiendo crecer en el Señor. Por eso el Señor dice, yo voy a quemar lo que hay en usted. Porque una vez quemado, las cenizas quedan y no se puede hacer nada. Porque usted puede decir, no, yo rompo la hoja, pero usted puede jugar ahí y volver a armar ahí como un rompecabezas y vuelve y le queda la misma. Pero el Señor dice, así no funciona. Aquí toca es con el fuego, aquí toca es quemar. Hasta calcinar, hasta que no quede nada, porque no le dará la opción de volver otra vez al camino que no es del Señor. Y dice, mire que dice, como fuego abrasador de fundiciones, dice la palabra en la Reina Valera. Y hablar de fundiciones, en el hebreo se dice jamás. Vuelve otra vez aquí el mismo significado que el Señor dio en ¿dónde? En Noé.
Aquí el Señor está diciendo, yo voy a quemar, yo voy a hacerlo crujir, yo voy a desaparecerlo, yo voy a ir contra eso que usted es enemigo mío y de mi presencia. Porque esta palabra de fundiciones en el hebreo se dice jamás, que significa no jamás de olvidar, sino jamás. Aquí ya sabemos que eso significa violencia, significa agresión, significa hombre malo. Dice crujir, significa ramas secas, significa madera, y aquí de fundiciones es lo que la Reina Valera toma la palabra fundiciones, pero el hebreo me está diciendo la leña. ¿Y la leña a qué hace referencia la madera? A la humanidad. La madera en la palabra de Dios significa la humanidad, representan las personas. El leño representa la humanidad, por eso Jesús fue a un madero. Jesús fue puesto en un madero, en una estaca, como nos enseñó Glorita. Por eso aquí lo que el Señor está diciendo es que Él, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las adversidades, dice, yo voy a quemar, voy a producir una combustión, voy a hacer con usted algo porque necesito que usted entre en el camino y que usted deje de ser mi opositor. Igual como Pablo, igual como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando iba a Damasco a sacar la gente que estaba en las sinagogas, a sacar las personas que se reunían en los sitios, ¿para qué? Para hablar del Señor, para alabar al Señor. ¿Quién le salió al encuentro? ¿No fue el Señor? Y el Señor, ¿qué le dijo? Pablo, ¿por qué me persigues? Porque cuando nos persiguen a nosotros, los servidores o los seguidores, esa persona que persigue, que se opone, es un enemigo de la presencia de Dios. Por eso el Señor le sale al encuentro. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con esa persona, Dios tiene un propósito con su casa, Dios tiene un propósito con nuestra nación, Dios tiene un propósito con nuestra iglesia, ¿ya? Por eso el Señor, ¿qué está diciendo? Cuando el Señor me dice ven, cuando el Señor me invita, Él me está diciendo que va a empezar a limpiarme. Yo le dije que sí, yo le dije al Señor que sí, y ese sí no es condicional, ese sí es que yo le permito y yo le digo al Señor, haz conmigo lo que usted tenga que hacer, hágalo porque yo quiero su presencia. Y nosotros no podemos seguir siendo enemigos de la presencia de Dios. La presencia de Dios nosotros la conseguimos cuando oramos, cuando venimos a la congregación, cuando apoyamos la obra del Señor, cuando oro, cuando busco del Señor. Yo soy amigo de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, entra en mi presencia. Entra en mi presencia. Pero ¿cómo voy a entrar a la presencia de Dios si yo no creo en Él? Si no he tenido la oportunidad de leer su palabra y estoy más allá afuera que adentro. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es, no sigas siendo enemigo de mi presencia. Porque es que la presencia es el respaldo de Dios. ¿Por qué Moisés no quiso la compañía del ángel? El que le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no camino, yo no voy, yo no salgo. Y es lo que usted y yo tenemos que decirle al Señor. Quiero su presencia, Señor. Pero para eso hay unos requisitos, para eso hay una serie de procesos que debemos de aceptar y que debemos de pasar para poder tener la santidad de Dios, para poder caminar dentro de los parámetros del Señor. No solamente, Señor, lléname, purifícame. Bueno, sí, yo la voy a purificar, pero le voy a quemar lo que hay en usted. Le voy a hacer esto porque es que lo que tiene no me santifica mi presencia. Va a empañar mi presencia. Por eso el Señor aquí está diciendo,
o lo que está diciendo Isaías es como fuego abrasador de fundiciones. Es decir, que como fuego el Señor lo va a encender como se enciende la leña, con el calor, con el oxígeno, con el aire, con el soplo del Señor. Es como Él empieza a hacer la obra en nosotros, es como Él empieza a hacer la tarea en nosotros. Ahora, fíjese lo que dice la siguiente frase ahí de Isaías 64:2. Dice, fuego que hace hervir las aguas. Y aquí en la interlineal dice, aguas hace hervir el fuego. Fíjese que primero en Isaías lo dice primero, en la Reina Valera habla primero del sujeto que es el fuego, y en la interlineal lo primero que me habla es de las aguas. Y fíjese que, ¿qué hace el fuego? Dice, aguas hace hervir. Y yo pensaba, yo decía, bueno, aquí cómo es la cosa, ¿cómo que el Señor pone a hervir agua? ¿Será que nos va a hacer como los pollos? Que para poderle quitar las plumas hay que meterlo en agua caliente. Y se meten allá los pollos y luego se despluman. ¿Para qué? Para poder luego hacer todo el proceso del pollo. Y resulta que cuando nosotros vamos a lo que dice la palabra, lo que me enseña el Señor, el fuego, las aguas que hace hervir, significa que la presencia del Señor, significa que la prueba, que la situación, que la circunstancia suya va a hacer que el agua salga a chorros. Eso es lo que significa el agua hervida para el pensamiento del Señor. No la que usted pone en el fogón para hacer la sopa o para cocinar cualquier cosa. Para el Señor, las aguas que hace hervir es el agua que sale en chorros. También esa palabra o esta frase indica el deseo intensamente, preguntar, buscar o extender. Recuerda lo que dice el Señor, que dentro de nosotros, ¿qué va a salir? ¿Qué va a brotar cuando nosotros busquemos del Señor? Brotarán, dice que saldrán de nosotros las aguas, que fluirán las aguas en nosotros. Esto es lo que quiere decir que el fuego del Señor, el fuego abrasador, va a hacer hervir el agua. Nosotros no tenemos el 75% de nuestro cuerpo es agua. Y por eso el Señor está diciendo, yo voy a hacer que esas aguas que están en usted fluyan, broten, corran, hagan lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para tener una santidad con el Señor. Para tener un caminar con el Señor. Porque las aguas limpian, las aguas purifican, las aguas santifican. Yo le decía ahorita al Señor en la oración, yo le decía, Señor, su palabra me dice, y aquí más adelante lo va a decir y me adelanto un poquito. Yo le decía, Señor, tú convertiste las aguas del Nilo en sangre, pero esa conversión era para muerte, era para que todos los seres vivos que estaban en el río muriesen, era para que las personas no pudiesen beber del agua, y era como un símbolo de juicio, de reconocer el poder de Dios. Y yo se lo decía al Señor, tú, Señor, convertiste esa agua en muerte para el pueblo de Egipto, porque el pueblo del Señor tenía las aguas para beber. Y yo le decía, así como convertiste las aguas, Señor, de muerte del río Nilo, ahora Jesús vino y convirtió 6 tinajas de agua en una de piedra, las convirtió en vino, pero eso era para vida y vida eterna, Señor. Y eso se lo decía yo al Señor.
Así como allá se hizo la muerte, en Él tenemos la vida, porque Él vino a traer vida, Él vino a traer sanidad, Él vino a traer curación, Él vino a ser su medicina. Y yo le decía, su palabra dice, Señor, haz los milagros que hiciste en el ayer, haz los milagros, las sanidades y todo lo que hiciste en el ayer, hazlo hoy, Señor. Porque necesitamos dar a conocer el nombre del Señor. Necesitamos mostrar quién es nuestro Dios. Eso era lo que yo le decía al Señor. Ya hubo muerte, Señor, ya hubo allá la muerte. Ahora necesitamos la vida porque estamos siguiendo al que me está ofreciendo la vida eterna. Yo le decía, haz milagros, renueva esos tiempos si no lo estamos viviendo, Señor. Traiga sanidad, traiga medicina, traiga curación, Señor, para todas esas personas que están enfermas, para todas esas personas que están viviendo situaciones duras y difíciles en su casa, en su parte emocional, en su relación con el Señor. Señor, trae vida, por favor. Eso es lo que yo le estoy orando al Señor. Porque ayer cuando tuve la oportunidad de ir a visitar a la nonita de Norita, cuando yo entré a la clínica y vi la cantidad, usted no se imaginan, hermanos, la cantidad de enfermos sentados en el piso, en una parte, en la otra, parados, y yo pasaba y yo decía, Señor, trae sanidad en medio de tanta enfermedad. Por favor, Señor, cada uno se queja, cada uno con una dolencia. Y yo decía, Señor, ¿y esto qué es, Padre eterno? Y tenemos que orarle al dador de la vida. Tenemos que darle y decirle, tú convertiste el agua de las tinajas de piedra, porque la piedra representa los corazones duros, la piedra representa los que no creen, los opositores, pero tú lo mandaste llenar de agua y luego lo convertiste en vino, y el vino es redención, Señor. El vino representa su sangre, el vino representa el perdón, el vino representa la resurrección, las sanidades y los milagros. Es lo que yo le vengo orando al Señor. Es lo que le clamo al Señor. Y clámele usted también por su sanidad, por su curación, por su renacer en el Espíritu, por volver otra vez a caminar dentro de los planes, dentro de las cosas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que me está diciendo aquí. Señor, haz hervir las aguas de mí, haz hervir las aguas del Espíritu que están dentro de mí, Señor. Porque cuando empiecen a hervir, entonces el calor y la presencia y el poder y la manifestación de Dios se dará dentro de mí. Porque Él es el que hace, Él es el que hace el milagro, es el que obra, es el que crea todas las cosas y sana todas las dolencias. Eso es lo que yo le vengo diciendo al Señor. Y por eso el Señor dice, aguas que hace hervir, significa que saldrán a chorros. Recuerde lo que pasó cuando el pueblo del Señor peleaba y discutía con el líder porque no tenía aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Golpea la piedra, golpéala. Porque si la piedra no se golpea, no podrá salir las aguas. Por eso muchas cosas en nosotros todavía hay dureza y Dios necesita golpear esa roca, golpear esa situación para que pueda fluir, para que pueda salir, para que pueda poner en las condiciones que Dios necesita para Él hacer el milagro. Y eso es lo que me está diciendo aquí, aguas que hace servir. Dígaselo al Señor, hermano. Señor, las aguas de su Espíritu, haz hervir las aguas que yo tengo dentro, Señor. Yo quiero que el fluir, que el agua por chorro, porque dice que de la piedra salieron 12 fuentes. 12 fuentes, yo me imagino la cantidad para que todo ese montón de gente que iba con sed, con sus ganados, sus niños, sus baños y todo, la gente tuviera suficiente. Y Dios
quiere darnos, Dios quiere hacer, pero somos nosotros, hermanos, los que estamos impidiendo. Somos nosotros, porque para nosotros es más importante lo que hay allá afuera, para nosotros es más importante el dinero, para nosotros es más importante las cosas baladíes, lo que el orín y la polilla corroen. Y no queremos lo que no se daña, no lo queremos, hermano. Miremos entonces la otra parte del versículo. La parte se dice, para que hicieras notorio tu nombre. Dice que para hacer quiere decir para que aparezca, para que se reconozca, para que se dé a conocer su nombre. ¿Cómo nosotros vamos a dar a conocer el poder, la autoridad que tiene el nombre de nuestro Redentor? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Si nosotros no leemos para poder conocer las cualidades del Señor, para poder conocer cada cosa que Él nos enseña, para poder entender las historias que el Señor le contaba a sus discípulos, para poder entender las metáforas que Él mismo habla, para que nosotros lo pudiéramos entender. Porque siempre el Señor está hablando del bueno, de la recompensa, del malo y de la paga que va a recibir como consecuencia de la elección voluntaria hacia dónde se quiere dirigir. No es fácil sostenernos con el Señor, porque siempre aparecerá el amigo, la amiga, el ex, la ex. ¿Para qué? Para desviarnos del camino. O todos los mensajes, o todas las situaciones que hoy en día se está viviendo. Y por eso aquí el Señor está diciendo, para que hagas notorio. ¿Cómo yo le voy a decir a la gente que el Señor sana si nosotros no le decimos, sáneme? Sáneme, Señor. Usted dijo que era mi sanador. Usted dijo que si yo creía en ti, que si yo le servía, que si yo estaba con él, que si me apartaba del mundo, dice, ninguna enfermedad vendrá sobre mí. Entonces quiero verlo. Entonces quiero sentirlo. ¿De qué manera el Señor lo va a sanar? ¿De qué manera el Señor nos va a liberar? Solo Él lo sabe. Pero nos corresponde a nosotros ir a su presencia a buscarlo. Ir a su presencia para que Él me diga así o asado. Solo Él sabe hasta dónde y de qué forma y de qué manera Él va a ser nuestro sanador, nuestro liberador. Por eso aquí Él está diciendo, haz notorio el nombre del Señor. Dejemos de caminar tanto en las cosas del mundo y metámonos más con el Señor. Metámonos más con Él. Leamos su palabra. Mire, yo he visto el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Si usted tiene sus enseñanzas, las primeras a las de hoy son muy distintas. Anteriormente sí, tiene lo suyo, pero ahora son más espirituales, son más convincentes, son de una persona que ha pasado en la presencia de Dios. Pero sostenernos, hermanos, nos ha costado mucho. Algunos no pudieron, se fueron, bueno, pero para ellos la Biblia dice que Dios los está llamando otra vez. Dios los está llamando, Dios los está diciendo, venga, vuelvan a la casa del Señor. Como el hijo pródigo, venga, venga, por encima del juicio que tengo, yo tengo misericordia para el que se arrepiente. Para el que deja el mundo, para el que deja el pecado, para aquel que se aparta de las idolatrías, mi misericordia estará con usted. Porque por encima de la justicia, por encima del juicio, está la misericordia del Señor. Acudamos a la misericordia del Señor. Acudámosle a Él. Pidámosle al Señor. Él es el único, hermano. Y yo aquí dice también, para que hagas notorio tu nombre.
para que dé a conocer su nombre. ¿A quién le tengo que dar a conocer el nombre del Señor? ¿Qué dice ahí? A los enemigos de Dios, a los enemigos de la fe, a los enemigos de la presencia del Señor, a esos que hay dentro de mí, que se llama incredulidad, que se llama miedo, que se llame como se quiera llamar, que moran y habitan en usted y que no los queremos sacar. Pero el Señor le está diciendo, invíteme, dígame, déjeme hacer. Pero nos da temor, nos da miedo. ¿Qué es lo que me va a quitar a mí el Señor? ¿Y qué tal que me quite lo que más me gusta? Y si eso no la deja entrar a la presencia de Dios, usted quiere lo que el mundo le está dando y que la está dejando allá, o usted quiere la presencia. Dios solo está esperando que nosotros tomemos la mejor de las decisiones. Por eso Él colocó en el jardín del Edén el árbol del bien y del mal. Elija, elija, elija. ¿Quieres el mal? Bueno, vaya, hágalo, pero ya sabe lo que viene. ¿Quieres el bien? Hazlo, ponlo por obra y sabe la recompensa que tiene. Dios le dijo, mira, aquí está, pero ahí este árbol que le va a ayudar a usted a tomar la decisión. ¿Camina conmigo o camina con el demonio? Elija. Y aquí todavía estamos en esa elección. Todavía el árbol de la vida, todavía el conocimiento, todavía está ahí. Y nosotros elegimos. Yo quiero el conocimiento de Dios, quiero la sabiduría, quiero la presencia, quiero llevar su nombre o quiero seguir caminando en el conocimiento del hombre y no conocer la presencia de Dios. Usted elige, hermano. Dios no le va a obligar, porque estaría pasando por encima del principio de libertad que le ha dado al hombre. Por eso nosotros no nos metemos, al menos yo no me meto en nada de política. ¿Por qué? Porque el político le dice, es que tiene que decirle a ellos que haga esto. Y yo estaría violando su principio de... Dice, a tus enemigos. Cuando miraba ese, dice, son los opositores y son los adversarios de la presencia de Dios. Cuando a mí me gusta el mundo, cuando a mí me gusta, yo soy enemiga de la presencia de Dios. Yo no quiero la presencia de Dios. Yo no la quiero. Y yo muchas veces, en muchos momentos y oportunidades, yo le he dicho al Señor, si usted no me da la palabra, si usted no va conmigo, si usted no hace esto, yo no lo hago. Yo no lo digo. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque usted no me ha confirmado que usted va conmigo. Y si usted me dice que sí, voy feliz. Y si usted me dice que sí, yo estoy contenta. Pero digámosle al Señor, dígale al Señor, no quiero ser más en el opositor de la presencia del Señor. Quiero, Señor, ser libre. Quíteme esto que no me deja crecer, que no deja que el borbollón de agua, que el fluir, que broten las aguas dentro de mí, que hierva con fuego. O como cuando uno dice, ese río lleva mucha corriente. Y uno se está quedando frío de todo lo que hay, lo que está sucediendo. Y dice la palabra del Señor, dice las naciones, estoy en Isaías 64, la última parte. Las naciones tiemblen ante su presencia. ¿Qué me quiere decir? ¿O qué quiere decir el Señor cuando Isaías está diciendo que las naciones, ¿quiénes son las naciones? Los que no son del pueblo del Señor. Nosotros, los que un día fuimos gentiles porque no habíamos aceptado al Señor. Pero ya no somos gentiles, ahora somos el pueblo de Dios. Y como dice la palabra, como dice Pablo, ya no hay judío, ya no hay escita, ya no hay griego, ya no, son el pueblo de Dios. Ese es el calificativo que Pablo nos da. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos que llevar su nombre.
como pueblo de Dios tenemos que darle la fama al Señor. ¿Qué hacían los que el Señor sanaba? ¿Qué hacían los que el Señor liberaba? Jesús decía, no digan nada, quédese callado. Y decía, pero ¿cómo callar lo que usted acaba de hacer? ¿Cómo callar la presencia de Dios? ¿Cómo callar que el Señor me sanó? ¿Cómo callar que el Señor me salvó? ¿Cómo callarlo? Tengo que decirle al mundo, tengo que salir y decirle a los que están allá, los que un día me vieron parado, postrado, enfermo, sin dinero, en condiciones de menesteroso, en condiciones tristes. ¿Cómo? Si ahora usted me la ha cambiado, Señor. Ahora su presencia está conmigo. Ahora, Señor, tengo otra condición y soy la hija de un rey, soy la hija y el pueblo de Dios. ¿Cómo callarlo, hermano? Tenemos que contarle al mundo, tenemos que hablarle al mundo que el Señor se aproxima, que todo lo que está pasando por allá es el sonido del trompeta y del chofar de Dios para que el mundo vuelva los ojos a Él y que nosotros no desmayemos, sino que busquemos más del Señor. Que las cosas para el creyente se van a poner duras y difíciles. ¿No le dijo lo que se está gestando en el Estado? Que ahora es el gobierno el que va a decir quién es el pastor de la iglesia. Ya no somos nosotros, ya a ellos no les interesa que usted fue llamado, no, este es porque este es de mi partido y este es el que le va a decir a todos ustedes que me mantengan aquí o que hagan lo que yo quiero. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se metió en donde no debía. Porque muchos vendieron su iglesia, la pusieron en las manos de un hombre, la pusieron en las manos de una persona porque les estaban dando dinero de por medio. Porque eso a mí me lo ofrecieron. Aquí vinieron a ofrecerme y yo lo que hice fue que lo saqué allá. No lo saqué a patadas porque para no quedar como tan mal, pero yo lo saqué de la congregación. Yo dije, no, eso no es así. Yo no trabajo de esa manera. Que los demás se hayan vendido por cemento, por un techo, por eso es problema de ellos con Dios. Y yo no quiero llegar con esa condición delante del Señor. Porque entonces voy a estar mirando a los ojos al Señor. Como decía la canción, yo quiero sentarme al lado del Señor. Yo quiero tener esa oportunidad de ver los ojos del Señor, de poder decir gracias por ayudarme a llegar hasta aquí, porque sin la ayuda de Él nadie puede llegar al Señor. Dice, y las naciones tiemblen a tu presencia. Vayamos a Habacuc 3:2, por favor. Señor, he escuchado acerca de ti. He escuchado acerca de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor. ¿Qué le estaba diciendo Habacuc? ¿Qué le está diciendo el Señor? Fíjese, dice, Señor, he escuchado acerca de ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que le hablemos al mundo del Señor, que escuchen de su nombre, que escuchen de sus obras, que escuchen de su libertad, que escuchen de las maravillas, de los prodigios y de las grandezas de Dios. Por eso dice, he escuchado acerca de ti. Nosotros no escuchamos acerca del Señor. ¿Alguien no nos habló del Señor? ¿Alguien nos habló? Y si estábamos en la necesidad, como muchos venimos, porque necesitábamos del Señor, porque estábamos en una situación difícil, emocional, espiritual, económica, como sea, pero llegamos al camino del Señor. Escuchamos y vimos que en Él estaba nuestra respuesta, en Él estaba nuestro caminar, en Él estaba lo que quería nuestro corazón. Que llegamos por avaricia y llegamos a esculcarle los bolsillos al Señor, eso sí,
Pero en la medida en que fuimos caminando y en la medida en que el Señor nos fue formando, ya el Señor no nos daba todo lo que usted pedía. Ya el Señor puso límites como nosotros le poníamos a los niños. No, porque es chiquitico y todos se lo hacíamos. Después, usted regó los juguetes, recójalo. Y lloraba. Si no quiere recoger, no juegue. Pero si usted necesita eso, vaya, lleve los platos a la cocina. Usted quiere, vaya, usted se sirve. En la medida que va creciendo, en la medida en que se van dando, las responsabilidades tienen que ir apareciendo. Yo les contaba a los hermanos que venía en el transporte y oía al papá, y yo decía, qué tremendo para un papá. Y decía, pero hijo, ¿cómo usted me fue a perder otra vez el año? Y yo, ¿qué? Otra vez me perdió el año. Usted no sabe cuánto esfuerzo hace su mamá, hago yo aquí trabajando para que usted tenga su colegio, su comida, su transporte, y usted me falló, otra vez me falló. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Dígame, ¿qué es lo que necesita? ¿Por dónde? Pero usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué me perdió el año? Y yo decía, Dios mío, ¿cómo duele esas cosas? Porque ahorita es el llorar y la feria del cuero para muchos, si es que les dan, si no, les dan un premio y les dan regalo de Navidad para que sigan perdiendo. Y fíjense lo que dice aquí, dice, Señor, he escuchado de ti. Nosotros venimos escuchando cada día, venimos escuchando diferentes formas, diferente manera de cómo nosotros conocer de Él, de cómo mejorar, de cómo ser mejores esposas, de cómo ser mejores esposos, de cómo ser mejores siervos del Señor, de cómo servirle al Señor, porque Él nos ha llamado a servirle, hermano. No solamente el Señor lo llamó para que usted se quede sentadito, el Señor lo llamó para que esté en una condición y una posición más alta. Y por eso aquí dice, he escuchado acerca de ti. Fíjese lo que dice Habacuc. Siento al escuchar que sentimos en nuestro corazón cuando oímos el mensaje, cuando oímos la enseñanza, sea de exhortación, sea de grandeza, sea de la forma o la manera como el Señor le haya dado la palabra al expositor. Por eso dice, siento un temor reverente. Siento un temor, ¿por qué? Porque me está diciendo, me está hablando, me está instruyendo, me está preparando, me está diciendo, no quiero que te quedes, no quiero que vivas el fuego que quema, el fuego que condena, no lo quiero, pero es decisión de cada uno de nosotros. Y por eso dice, siento un temor reverencial por todo lo que has hecho. Eso era lo que yo le decía al Señor, vuelvo y le repito. Su palabra, Señor, me habla de sus hechos. Su palabra, Señor, me habla de los milagros. Su palabra me habla de los prodigios. Su palabra me habla de todo lo que yo quiera, Señor. Ante ese hacedor, ante ese formador, ante esa grandeza, yo debo tener temor reverente, respeto por las cosas de Dios. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Cuando dice que las naciones, es decir, el gentil, porque el pueblo de Israel sabe que hay un solo Dios. El pueblo de Israel sabe que hay un solo Dios, uno solo. Un solo Señor, como dice la Escritura. Y por eso dice aquí, siento un temor reverencial. Fíjese que en lo que yo leí hace unos días, en el devocional, cuando el samaritano, dice la Escritura, que el samaritano cuando vio al hombre tirado, sin ropa, golpeado, en las condiciones que me dice el Señor, dice que él vio y él sintió misericordia, él sintió la necesidad de ayudar al que estaba ya tirado. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos, hermano?
cuando veo la necesidad de mi hermano, cuando veo la necesidad del pobre, cuando veo la necesidad del huérfano, cuando veo la necesidad de la viuda, cuando veo la necesidad del extranjero, ¿qué siente mi corazón? ¿Qué siento, hermano? Porque los sentires y los moveres depende de lo que yo veo. Recuerde lo que nos dijo el ayuno, lo que nos enseñó el Señor en el ayuno. El ojo bueno y el ojo malo. El ojo bueno es la persona generosa, es la persona que extiende su mano. El ojo bueno es la persona que tiene la luz, la que da, la que aporta, la que apoya. Eso es lo que dice el Señor. ¿O no lo aprendimos en el ayuno? Que eso para el hebreo, tener el ojo bueno significa ser generoso. Y tener no el mal de ojo, porque sabemos que eso no existe, que eso ya es brujería, eso ya es paganismo. Pero tener el ojo malo es la persona que tiene avaricia, codicia y que se restringe, que cierra la mano para ayudar a los demás. Por eso aquí el Señor, Él está diciendo, siento un temor reverencial por lo que has hecho, y para que Él vea, para que Él tenga ese temor es porque Él está viendo. Él está viendo, nosotros estamos viendo lo que hace el Señor. Y eso es lo que el Señor le enseñaba a aquel escriba cuando le dijo, ¿y qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué dice la ley? Usted es un escriba, usted conoce el mandamiento. Porque si yo lo conozco, ¿por qué el Señor me lo va a repetir? El Señor le va a decir, ¿qué dice la norma? O no le dicen a nosotros cuando estábamos en una empresa, jefe, no, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el decreto? ¿A qué se refiere? Eso mismo lo está diciendo el Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con el corazón, amarlo con la mente, amarlo con todas mis fuerzas, y quiere decir con la voluntad de dejarlo de afuera para meterme con el Señor. Y amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Fíjense que el Señor dice, primero allá y después usted. ¿No lo dijo el profeta a la viuda de Sarepta? Deme a mí primero, y luego para usted y su hijo, porque Dios es primero, hermano. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué dice Él? Yo lo bendigo y también lo doy honra, porque usted me dio el lugar, usted me dio la posición, usted me puso delante de Él, delante suyo, usted me puso. Y por eso aquí Él está diciendo, todo lo que ha hecho el Señor, mire lo que continúa, dice, reaviva tus hechos, reavívalo, que era lo que yo le decía al Señor ahorita en la oración, reaviva, Señor. No estamos viendo los milagros, no estamos viendo las cosas, Señor, reaviva tu poder, reaviva tus hechos en estos tiempos, Señor, para que el no creyente, para que el frío, para que el que está afuera, para aquel que no quiere, entienda y sienta el temor hacia las cosas de Dios. Aquí lo que está diciendo el Señor es, reaviva tus hechos como lo hiciste en el pasado. Eso es lo que tiene que reclamarle al Señor. Si la palabra de Dios está escrita es para que nosotros recordemos y conozcamos la fuerza, el poder y la grandeza de nuestro Dios en el hacer. Es lo que dice ahí el Señor. Dalos a conocer. Mire qué tremendo lo que dice Habacuc. Dar a conocer tus hechos. Danos a conocer, Señor, que tú abriste el mar, que tú dividiste el río, que tú le dijiste, respaldaste a Josué, luna y sol en tal lado, mientras ellos peleaban y ganaban la guerra. Dígale al Señor, reaviva su presencia en mí, reaviva mi amor hacia ti, reavívalo, Señor.
Si yo estoy mal, si estoy equivocada, si estoy errada, por favor, reavívame. Y por eso Él dice, reavívame, dalos a conocer, aunque estés enojado conmigo, aunque yo me haya salido, aunque yo me haya apartado, aunque yo esté haciendo lo malo, Señor, ayúdame, porque ¿qué dice ahí? Recuerda que tu misericordia. Recuérdalo, Señor. Reaviva tus hechos, como lo hiciste en el pasado. Dalos a conocer. Aunque estés enojado, aunque estés con ira, Señor, por encima de eso está su misericordia. Porque cuando el Señor traerá la misericordia, cuando nosotros volvamos otra vez, cuando nosotros nos reintegremos otra vez, cuando nosotros le pidamos perdón y tengamos un arrepentimiento genuino hacia las cosas del Señor y buscamos su presencia, ahí usted y yo conoceremos la misericordia del Señor. Por eso es lo que está diciendo el Señor, que las naciones, es decir, los no conversos, es decir, los que no saben, pero que ahora lo conocen y que vamos a tener temor y temblor ante su presencia. Es lo que me está diciendo ahí la Escritura, hermano. A mí ese versículo me impactó. Yo decía, uy, Señor, está como anillo al dedo para nosotros. Reaviva tus obras, Señor, reaviva los hechos, dígaselo al Señor. Así como Él hizo tantas cosas, hermano. Yo le decía, Señor, tú levantaste un paralítico, tú sanaste y curaste la fiebre de la suegra de Pedro. Tú, Señor, una mano seca le diste la vida. Tú a un ciego le devolviste los ojos. Tú a un sordo le diste otra vez la audición, que escuchara. Todo eso lo hizo el Señor. Recuérdeselo al Señor. Y digámosle al Señor que esos milagros que están aquí se den para que podamos dar a conocer el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Vuelvo y le digo, hermano, que las aguas se conviertan en vino, porque el vino representa la redención, porque el vino representa el perdón, porque el vino representa la resurrección, porque el vino representa la sangre de Cristo que perdona, lava y limpia. Y cuando somos lavados, somos limpiados, somos perdonados, dice el Señor, serás sanado. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. En este momento, Señor, venimos a conocer qué tan importante fue Zen, Señor. Tú lo colocaste como fundamento, como cimiento del nombre, como autoridad, con fama, Señor, con poder. Por eso, Señor, gracias por esa revelación que trae Zen, Señor, por haberlo puesto como primogénito, por haberlo acentuado como primogénito, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos qué tan importante es Zen para el fin de los tiempos, ese fuego purificador, ese fuego abrasador, Señor. Es ese fuego, Señor, es su presencia la que está en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, bendito. Así como yo te he venido diciendo, Señor, haz los milagros que dice la Escritura. Haz los milagros, Señor. Tal vez las sanidades que hiciste ahí no son comparadas con las que hoy tenemos, pero al final es una plaga, al final es una enfermedad, al final es una situación en donde necesitamos su anuencia, en donde necesitamos su perdón y su misericordia. Por eso ayúdanos, Señor. Hoy reconocemos las obras, hoy queremos ver las obras del ayer, Señor. Hoy queremos darle vida, Señor, a esa palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, saber que tenemos a un Dios grande, a un Dios soberano, a un Dios eterno, bendito Señor. Señor, como cada noche te digo con mi corazón,
es tu pueblo, con necesidades afectivas, con necesidades espirituales, con necesidades emocionales. Yo por eso te ruego, Señor, suplico al Dios del cielo que haga los milagros del ayer, Señor, que muestre su grandeza, Señor. Esa sangre, Señor, que se pintó las puertas para que la muerte no entrara a la casa del pueblo tuyo, Señor. De aquel que fue obediente, de aquel que quiso salvar su alma, salvar su vida, salir de la esclavitud. Y tú cumpliste, Señor. Así como la sangre de Cristo estuvo en el madero, Señor. Cuando tú estabas allí, la sangre de tus manos quedó allí. La sangre de tu cuerpo quedó allí en ese madero que representa la humanidad. Pero creemos es en ti, en el que estaba sobre el madero. En ti, porque el madero al final quedó allá, pero tú descendiste y resucitaste, Señor. E hiciste la obra de redención. E hiciste la obra para poder entrar en una nueva y en un estilo de vida diferente. Ya no es mi carne, ahora es el Espíritu. Por eso ayúdanos, Señor. Ayuda al que está enfermo, Señor. Perdona si no cuidamos nuestro cuerpo cuando estuvimos allá afuera. Cuando las tinieblas gobernaban nuestra vida, cuando la oscuridad era la que estaba viendo nuestros ojos. Pero la luz ha llegado, Señor. La luz ha llegado a nuestros ojos, Señor. La luz ha llegado a nuestros ojos y ahora queremos verte. Ahora queremos conocerte. Ahora queremos encontrar tus ojos y nuestros ojos, Señor. Ahora queremos, Señor, oír su palabra, su mensaje, Señor. Ya no más el hombre, Señor. Ahora eres tú, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestros familiares, Señor. Ayuda a las personas que en sus casas tienen enfermos, Señor. Yo clamo, yo suplico, Señor. Queremos creer en ese Dios de la Biblia. Queremos creer en ese nombre que se nombra, al cual las naciones tienen miedo y temor cuando escuchan tu nombre, Señor. Oh bendito Señor, ayúdanos, Señor. Sana al necesitado, al dolido. Ayúdanos, Señor, a esos familiares, Señor, que están viviendo situaciones difíciles, que lo único que sabemos es orar y esperar en ti, Señor. Solo tenemos nuestra pequeña fe. Solo tenemos el conocimiento de que tú hiciste una obra y queremos creer la fuerza, el poder, la autoridad, la fama de ese hombre que se levantó de entre los muertos, que venciste, que curaste, que hiciste una obra, Señor, de redención a la humanidad. Por eso yo ruego, Señor, ruego, te suplico, ayúdanos, Señor, porque hay nostalgia en nuestro cuerpo, hay tristeza en nuestro corazón por aquellos que están viviendo situaciones, que no sabemos más que orar, no sabemos más que pedir y solo esperar en su buena voluntad para con aquel que sufre, para con aquel que está enfermo. Solo tú, Señor. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a gritarle al mundo que tú fuiste el sanador. Queremos llevar su nombre, Señor. Queremos darlo a conocer, como dice Habacuc. Queremos sentir temor porque hemos experimentado su presencia, su calor.
Queremos sentir que tú has hecho una tarea con nuestra piel. Queremos servirte, Señor, con fe, con una perfecta salud, con plenitud. Quita todo impedimento, Señor, para poder gritarle al mundo que vale la pena servirte. Que vale la pena, Señor, apartarnos y separarnos del hombre, del mundo y del adversario, por servirte a ti con amor y con temblor. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti, en el nombre, en la fama, en la autoridad y sobre todo en lo que han escuchado nuestros oídos de ti, Señor. Porque tú dices que la fe viene por el oír el mensaje, el oír la palabra con fe, creyendo que obrarás y lo harás. Gracias, Dios, gracias, divino Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo amado, en el Redentor, en nuestro Mesías, en nuestra fe en Él. Amén y amén.